Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. En esta ocasión tenemos como invitado a Arturo Reyes Barba, chelista, músico de gran trayectoria, originario de Aguascalientes. En unos momentos más estaremos charlando con él. Antes, bueno, recordarles que se pueden comunicar con nosotros a nuestros correos electrónicos que es imacpodcast.gmail.com y basudevabram.gmail.com. Vamos a pasar ahora a nuestra primer sección que es el que parte y comparte con nuestra recomendación discográfica. Bueno, hoy en el que parte y comparte quiero recomendarles un disco de una banda muy famosa, una banda que yo considero que hace pues, una especie de rock pop muy bien elaborado. Me refiero a Supertramp. Supertramp tiene discos pues muy conocidos como Breakfast in America o El mismo crimen del siglo, que son discos que fueron muy exitosos a nivel mundial. Sin embargo, el disco que les voy a recomendar hoy pues no fue tan reconocido, no fue tan bien recibido por la crítica especializada e incluso sus mismos integrantes cuando lo realizaron y lo sacaron a la venta no estaban tan satisfechos porque parece ser que hubo muchas presiones para que sacaran el disco de una manera más rápida por presiones de la disquera en las que estaban firmados. Este disco lo grabaron en 1975, es el primer disco que graban ellos en Estados Unidos, lo graban en Los Ángeles, California, lo completan en Inglaterra y sale a la venta en 1975, como les digo, lleva por título Crisis What Crisis. Este es mi vinil de este disco Crisis What Crisis, que tiene una portada, dicho sea de paso, pues como muy futurista, prediciendo lo que es a lo mejor nuestra realidad ahorita, ¿no? Con la contaminación ambiental, con la crisis ambiental que hay por todos lados y con la indiferencia de algunos ante todo lo que está pasando. Crisis What Crisis es un disco como muy cercano al crimen del siglo. Este es posterior, pero tiene como ese mismo sabor, como esa misma hechura. Es un disco con muy buenas canciones, con muy buenos arreglos y bueno, con la interpretación a la voz de Roger Hodgson y Rick Davies, que para mí son una mancuerna de compositores y de intérpretes y cantantes, pues excelente. Este disco mantiene la formación, digamos, clásica, la formación más reconocida de Supertramp, que logró sus mejores trabajos con Roger Hodgson a la guitarra, los teclados y las vocales, Rick Davies en las vocales y los teclados, ellos dos básicamente encargados de toda la composición, Bob C. Benberg en la batería, Dougie Thompson en el bajo y John Anthony Helliwell en los instrumentos de viento y las vocales, que también él le daba una personalidad, le da una personalidad muy especial al sonido de Supertramp. Yo creo que aunque no es un disco muy reconocido ni por la crítica ni por el público, creo que es un disco muy valioso y creo que es muy disfrutable, es importante que lo conozcan. Para mí es un gran disco, tiene arreglos orquestales muy bien hechos y creo que por esas razones me atrevo yo a recomendárselos, aunque digo, la carrera de Supertramp es muy amplia, hay muy buenos discos en la carrera de Supertramp, desde su primer disco que tiene tintes como progresivos y que tenía una formación completamente diferente a la de sus posteriores discos, pero que también es un disco muy interesante de escuchar. Sin embargo, pues el día de hoy les quiero recomendar este Crisis What Crisis, que yo le guardo cierto cariño a este disco porque creo que fue el segundo disco de Supertramp que escuché. Yo me hice fan de Supertramp escuchando el Crimen del Siglo, en donde trae canciones también memorables como School, como Dreamer, como el mismo Crimen del Siglo. Y creo que desde que escuché Supertramp en ese primer disco, pues me volví fan. Entonces les recomiendo este disco Crisis What Crisis de Supertramp, que es un disco publicado en 1975 y que creo que es muy disfrutable, van a encontrar cosas muy interesantes en él. Y bueno, ahí está la recomendación. Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente sección con nuestro invitado del día de hoy. Él es Arturo Reyes Barba, un músico chelista de formación académica y con una trayectoria importante como ejecutante, como maestro de música, como arreglista y siempre enfocado en la música, digamos, académica, pero
con orígenes en el rock y en la música popular, como muchos músicos han empezado. De hecho, él fue quien me vendió mi primer bajo, él fue bajista, yo lo conocí a él tocando rock cuando él estaba en la prepa, y luego ya después él se inclinó, se dedicó muy seriamente a su formación y a su desarrollo como músico de música académica, un gran chelista, gran músico con mucha trayectoria, con mucha participación en diferentes orquestas de México. Y pues sin más preámbulo vamos a pasar a nuestra charla con él. En nuestra sección La memoria es más antigua, charlamos con Arturo Reyes Barba. Adelante. Muy bien, ya estamos en nuestra sección La memoria es más antigua con este viejo amigo Arturo Reyes Barba, un músico de una trayectoria pues bastante amplia. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, Abraham. Aquí estamos, ¿eh? Muchísimas gracias, aquí saludándote. Muy bien. Oye, Arturo, pues vamos a platicar acerca de todo tu trayectoria en la música, que es bastante amplia. En tu semblanza mencionas que desde los 8 años iniciaste, pero bueno, antes de eso déjame recordar que yo te empecé a ver tocar el bajo con el grupo Ajá. Iris, por ahí Ciertamente, sí, por la sí, sí, prepa de Abraham. Petróleos. De hecho, tú me Ajá. vendiste mi primer bajo eléctrico, que fue En efecto. un sonatone pesadísimo estaba, Sí, un este, modelo Fender, ¿no? como un Fender Jazz Bass, Sí, no, y increíbles esos bajos, increíbles. pues sonaba muy bien, nomás que estaba como muy brusco. Sí, me llegó a sacar ahí ampollas fuertes. Este, ¿Qué te iba a decir? Dice en tu semblanza que empezaste a los 8 años en la Casa de la Cultura, pero ¿cuál fue la motivación? ¿Tú decidiste, tú le pediste a tus padres que te inscribieran ahí o cómo fue ese asunto? Sí, Abraham. Bueno, en realidad yo vengo de familia de músicos por parte paterna. Mi papá Ujú. toca el piano. Mi abuelo también era pianista. Algunos tíos son violinistas y guitarristas, ¿no? Entonces, pues en la casa siempre se vivió ese ambiente de la música, ¿sí? Y con los Ajá, abuelos, recuerdo yo esas pláticas de sobremesa, ¿no? ajá, Que cuando íbamos a la casa de los abuelos a visitarlos, siempre había esa charla sobre música, sobre músicos, ¿no? Y, y, y bueno, todo este ambiente fue, en la primaria yo toqué en las estudiantinas siempre de la escuela, siempre participé, de hecho fue ese primer contacto pues en la etapa escolar. Y luego pues mi padre me inscribió en la Casa de la Cultura a clases de dibujo y luego de solfeo. ujú, Eh, entonces, y posteriormente de guitarra, de guitarra. Eh, ajá. entonces, pero en realidad siempre la música grupal siempre la hice en las estudiantinas de la primaria. Y ya en O secundaria sea también, que, o ajá, sea que cuando entraste a la Casa de la Cultura, tú ya tocabas algo. tocaba algo, sí, tocaba un instrumento que se llamaba la pianica, que era una melódica, una especie de pianito que Ujú. tenía una manguera, entonces uno, pues, transmitía el aire por ahí, entonces, eh, por ahí se Mm. formaban esos orfeones, ¿no? Esos ensambles que tuvimos en Ajá. la primaria. Posteriormente en la secundaria igual, yo estuve en la estudiantina y bueno, ya pues tenía ahí compañeros que en la estudiantina les gustaba el rock, ¿no? Entonces, pues mira, el primer grupo que fue, pues fueron los Beatles, ¿no? Que yo era súper fan y sigo siendo súper fan de los Beatles, ¿no? Ujú. Yo soy beatlero, así, vamos, Ajá. fan. Sí. Entonces, pues siempre en la hora del recreo, pues en los momentitos que teníamos ahí de la estudiantina, pues era tocar las piezas de los Beatles, ¿no? Y luego formamos nuestro primer grupo de rock en tercero de secundaria. Órale. Y ya entrando a la ¿En qué, prepa, pues en qué secundaria estabas? yo estaba en la 1, Órale. en la Benito Juárez.
Oye, Luego regresando un poco a lo de la Casa de la Cultura, ¿quién fue tu maestro de solfeo? ¿Quién fue tu maestro de guitarra? fue, mira, mi maestro de solfeo fue el maestro Margarito. Yo recuerdo que sí, entonces él tocaba el órgano, toca el órgano parece, ¿no? Porque aún vive el maestro, ya es mayor. En la iglesia de la Merced toca el órgano, él es cantor ahí en la iglesia de la Merced. Órale. Y de dibujo no recuerdo pues el nombre, pero mira, sí recuerdo de compañeros, que ese es este Samuelito, un productor plástico, ¿no? Que recién, en paz descanse, ha fallecido, pero yo recuerdo que entramos juntos, ¿no? Y él, pues, ¿Y de guitarra? ¿Quién fue tu de maestro guitarra de fue, guitarra? mira, él era un maestro, no recuerdo cómo, parece que se apellidaba Rosa, él era ferrocarrilero, pero tocaba muy bonito la guitarra. Mm, Entonces, era guitarra clásica, pero no aprendíamos por notas, sino él nos enseñaba todo así por cuestión imitativa, ¿no? Él tocaba una los frase, acordes. lo- pues las líneas, ¿no? Y luego los contrapuntos así, nos los enseñaba. Entonces, por Ajá. imitación nosotros lo hacíamos, ¿no? Pero eso Órale. también me dio, pues, pie para que yo sacara cosas de oído, ¿sí? Claro, claro, te desarrolló el sentido del Exacto, o oído. sea, siempre como que para mí era, pues algo muy importante aprender las cosas de memoria y de oído, ¿no? Sacar las piezas, incluso pues Ajá. en la estudiantina, ¿no? O sea, aunque yo llevaba clases de solfeo, pero nunca como que fue aplicado así, sino Ajá. hasta que entré a estudiar a la escuela de música, ¿no? Entonces, Oye, y en la secundaria que dices que formaste tu primer banda de rock, ¿qué tocaban? ¿Quiénes eran tus compañeros en ese grupo? mira, y aún siguen tocando, es el grupo Espiral, que anda, pues no sé si lo ubiques, Oh, es el ¿cómo doctor no? Cifuentes, Luis Luis Ariel. Ariel Cifuentes. Y luego Héctor Saavedra, que es el bajista, ¿no? Él tocaba la guitarra, entonces yo tocaba el bajo. Yo tocaba el bajo Ajá. desde la secundaria, ¿no? En tercero Ujú. de secundaria, entonces ellos siguen teniendo su grupo de rock, ¿no? Y de repente, pues sí hemos hecho algunas cosas, ¿no? Sí, sí, algunos palomazos, ¿no? Entonces, ese fue el primer grupo de rock y después de ese grupo de rock ya en la prepa fue cuando formas el grupo ISIS o ¿cómo se llamaba? ISIS. Iris, ¿sabes por qué? Iris, Iris, Iris. porque teníamos extensión universitaria en la prepa, ¿no? Entonces teníamos deportes, y no, pues extensión universitaria. Entonces estaba el maestro Chuy Malo. Chuy Malo era el responsable. Y Ajá, entonces pues tenían ahí padrísimo, porque tenían ahí, pues se formaban ahí los grupos. Entonces había un grupo también sí, que era las cebollas de cristal, que eran compañeros nuestros, ¿no? claro. Nos estaban. Oye, es que el maestro Malo trajo instrumentos y amplificadores, baterías, guitarras y todo, Exactamente, ¿no? no, hombre, pues era un agasajo ahí para nosotros. Entonces Ya, o empezábamos sea, a exprimir. ahí tenías todo y por horarios se ensayaban los diferentes grupos de chavos, ¿no? En efecto, sí, Abraham. Y entonces, pues ahí tocábamos con varios compañeros, pero nada más que al final se decidieron por hacer los grupos, porque se formaban los grupos, ¿no? O sea, el mismo, Ujú, profe Chuy Malo empezaba a formar los grupos. A ver, tú vente aquí, vente acá y vámonos, ¿no? Y entonces había ujú. presentaciones, había todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Pues, Quién formaba ISIS? lo formaba Luis Ariel Cifuentes, era el guitarrista, Ajá, y entonces era Benjamín Marín era el baterista, entonces Carlos Llamas ujú, Orenday, que ahora es fotógrafo, es productor ajá, plástico, pero es fotógrafo y da clases ahí en el Centro de Artes Visuales en Casa de Cultura. Él era ajá, el tecladista. Y pues no, bueno, órale. empezamos a experimentar pues piezas de los Beatles, piezas de los Rolling Stones, yo recuerdo, ¿no? Piezas, las que eran accesibles para nosotros, ¿no? Porque de repente Claro, ya, no, había unas cosas también del grupo Jazz, que también nos gustaba el progresivo, que fue ajá. cuando yo empecé a escuchar el progresivo, o sea, después de los Beatles, y lo que era accesible para nosotros, pues lo hacíamos, ¿no? En el grupo, Ujú, ¿no? claro. Oye, también, bueno, yo recuerdo mucho, no sé qué hubo después del grupo ISIS, no sé qué hiciste, pero yo recuerdo mucho el grupo Lab. Ciertamente, sí, sí, cómo no. Pues era cuando yo estaba yo estudiando en la escuela de música, la Manuel M. Ponce, porque soy el grupo, sí, perdón, de los alumnos que abrieron la escuela. Soy la Cuando primera todavía la generación. escuela estaba en la Casa de la Cultura. Ciertamente, entonces yo estaba en la prepa
y a la vez yo comencé a estudiar música en la Casa de la Cultura. En la, comenzaba la Manuel M. Ponce cuando estaba el maestro Félix Mora, que lo abrió. Claro. Entonces ahí conocí también a otros compañeros que es, en paz descanse, a Raúl Martínez Martínez Cano, Cano. ¿sí? Y luego Gerardo Campos Pica, que también estábamos estudiando ahí. Sí. Y pues nos gustaba la onda de las guitarras. Entonces a la hora de los descansos nos poníamos a tocar. Y bueno, pues vamos a hacer un grupo. Y dice, pues ándale, vamos, ¿no? Entonces, pues empezaban a hacernos invitaciones ahí mismo ahora para quienes organizaban ahí el maestro Lobardo, que organizaba para la feria algunas presentaciones, y nos invitaron, porque yo comencé a estudiar el cello ahí ya, pues a la edad de 16 años, ¿no? El violonchelo. Ujú, Yo primero tuve contacto con la guitarra y luego con el bajo, y al ujú. momento ya decidí entrar a la escuela de música, como ya, pues dimos una ruta para algunos instrumentos, y a mí me gustó el violonchelo. Pero para hacer música con el violonchelo, pues no era tan sencillo. Había que esperar varios años para poder desarrollar una habilidad y poder hacer música con el cello. Con el Entonces, pues chef. hacíamos música con lo que teníamos, que eran las Oye, guitarras, ¿no? Que era el bajo. claro. Y Oye, luego Arturo, Luis ¿cómo se Flores. llama? Luis Flores también era compañero, tocaba los teclados, ¿no? Claro. Y no, bueno, y ya mucha información fue a raíz de Luis Flores, ¿no? Que nos decía, mira, escucha este grupo y siempre tuvo esa inquietud y mucho conocimiento, ¿no? Sobre las vanguardias. Oye, yo recuerdo un concierto de Lab que fue cuando los conocí, pues cuando los escuché por primera vez. Yo ya conocía a Gerardo y todo a que los escuchara. Le abrieron un concierto ustedes al legendario músico Lito Nevia. Ciertamente, sí, sí, 1970 y setenta y 9, yo ocho creo. 79, ¿no? Sí, Ciertamente, sí, 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 en el edificio central, que ahora es el Museo de la Muerte, sí, sí, ahí sí. hicieron un concierto llenísimo. Y digo, Lito Nevia es una leyenda del rock internacional. Y No, ustedes tuvieron la increíble. fortuna de abrirle ahí. De hecho, por ahí hay un cassette de esa presentación de ustedes, que tocaron música de Genesis, de Yes, Y si me gustaría Emerson Lake and tenerlo, Palmer. si lo tienes, me gustaría tenerlo. Creo que por ahí lo tengo, ¿eh? No, hombre, pues luego haz el favor, ¿no? De Sí, pasarme eso, ese, son muy, bonitos recuerdos, ¿no? muy buen concierto, me acuerdo, pues eran un trío, ¿no? Era Raúl Martínez Cano, era Gerardo Ajá. Campos Pica y tú, y se llamaban Lab porque era Leo, Acuario y Virgo. En efecto, Abraham, sí, ciertamente. Sí, No, bueno, en esa época ya, pues te digo, ya al mira, siguiente, sí, dime. no, pues ya comencé yo a escuchar lo que es el rock progresivo, el jazz también, porque escuchaba XNM, ya cuando estábamos en Casa de Cultura estudiando, porque era una difusora, pues muy local. Sin embargo, muy interesante que todos los programas que vertían ahí, ¿no? David García, que Ray empezaba a García, poner discos que de recién salían, él los ponía. Yo ahí escuché, pues música, desde luego, música clásica, música de rock, música de todo, ¿no? Podías escuchar ujú, ahí del jazz. Y sí, me acuerdo que Pepe Dávila programaba hasta música de Stockhausen, yo recuerdo, ¿no? ujú, Y claro. muchos programas de la BBC de Londres y Radio de Netherland, muy interesantes, ¿no? O sea, eso era lo que... Sí, sí, difundían mucha música que para aquellos años era pues rarísimo que en cualquier parte de México se pudiera estar escuchando ese tipo de cosas. En efecto, sí, sí. Entonces, de alguna manera era una educación ahí, un entrenamiento auditivo, ¿no? Una sensibilización ahí musical, ¿no? Que considero yo Sí, muy importante. yo entré un año después, ya cuando el Centro de Estudios Musicales se inauguró acá en la calle Manuel M. Ponce. Ah, era Yo año... entré, yo entré ahí en el 1980, y pues tú continuaste ahí. Ahí ya, fue cuando tú decidiste tomar el cello como instrumento. Mira, es que la Escuela Manuel M. Ponce comenzó justo 2 años antes en Casa de Cultura. Y Mm, entonces cuando construyeron el edificio que está en justamente la calle Manuel M. Ponce, fue en el año 80.
pero ya Ujú. teníamos ya como 2 años trabajando con En la los escuela. programas. Exactamente, sí, sí. Y fue realmente, fue en la Casa de la Cultura cuando yo inicié con el cello, porque en el primer año como que nos dieron, el primer semestre casi, casi fue que nos dieron, pues nos mostraron algunos instrumentos, entonces yo dije, no, pues el cello, ¿no? Es que suena padrísimo. Ujú, Bueno, ciertamente, fíjate que hay algo una anécdota, ¿no? Que estábamos nosotros en el patio en una hora de descanso, o sea, interclase, y entonces estábamos tocando música de cuerdas, y era el maestro Robles Gell, el maestro Fernando Soto, entonces yo escuché el timbre del cello, y ujú. dije, oye, qué padre suena ese instrumento, pues, ¿cuál instrumento será, no? Y entonces ya lo veo yo, y entonces pues, es un instrumento, pues así, con un cuerpote, ¿no? Así, Claro. comparación del violín, dije, no, pues suena padrísimo, yo quiero tocar ese instrumento. Entonces me decían, no, es que Ujú. ese es bien difícil, ¿no? Yo dije, bueno, pero sí que me gusta, ¿no? Y a ver, ándale. Pues no, sí, ¿no? Para poderle sacar un sonido, yo sí duré, pues, pues bastantes, ¿no? Oye, Arturo, en esos años, pues la mayoría de los maestros que yo recuerdo, pues manejaban instrumentos de viento, piano, guitarra, pero instrumentos de cuerda, aparte del maestro Robles Gell, pues no había muchos. El maestro Jesús, no me acuerdo cómo se apellidaba, Rodríguez. pero Jesús Rodríguez, pero ellos eran violinistas, ¿no? ¿Quién te empezó a dar clases de violonchelo? Mira, pues justamente el maestro Jesús Rodríguez, porque era violinista y aparte tocaba el cello. El cello, Ah, bueno, le sacaba un sonido muy bonito, ¿no? El maestro Jesús. Y entonces, como no había maestro de cello, entonces él se pasó a dar las clases de violonchelo, que ok. fue justamente con quien comencé, pues, a trabajar. Pero yo recuerdo también que el maestro Víctor Sandoval trabajaba en esa época en México porque fue director del De IMBA. limba, ¿no? Sí. Entonces enviaba bastantes cursos y muchos seminarios pues, durante todo el año sobre todo en el verano. Ujú. Y entonces, en esa ocasión, dio un seminario, un curso, el maestro Leopoldo Telles, yo recuerdo, ¿no? Uf, claro, Y gran chelista. entonces, exacto, ahí nos reunió a varios compañeros, entre ellos Fernando Melchor, yo Ujú. recuerdo, ¿no? El Güero Juárez también intentó Darle eh, el eh, chelo. darle el chelo. Y Órale. estábamos ahí, ¿no? Y luego mi cuñado Eduardo Ortiz también estaba chico, no era un niño, un niñito, pues, ¿no? Ajá. Y entonces eso fue también que me super motivó, aunque realmente el maestro Jesús Rodríguez, pues muy talentoso, ¿no? Muy talentoso, le sacaba un sonido muy bonito al cello, ¿no? Órale. Y entonces ya con Leopoldo ya pues recomendó pues, sus métodos, recomendó repertorios y, y lo invitaba seguido, el maestro Félix Mora sí lo invitó seguido a tocar aquí. Entonces eso fue también lo que me motivó, ¿no? De alguna manera, pues para... Ok, oye, bueno, pues en la escuela, digo, yo tengo mis recuerdos del Centro de Estudios Musicales, ahí estuvimos juntos un tiempo, pero ¿cuánto tiempo duraste ahí en el Centro de Estudios Musicales? Y luego, ¿cómo fue que, digo, porque para después tocar en diferentes orquestas, como ha sido tu Ah, trayectoria, pues te tuviste que formar pues con sí. otros maestros, a lo mejor tuviste que salir de Aguascalientes. ¿Cómo fue tu formación este, como instrumentista? Digo, en la escuela de Ponce llegamos a tener, como tú bien dices, muchos cursos, venían muchos maestros a dar cursos. Luego tuvimos los cursos de verano de la Orquesta Sinfónica Nacional, que fueron muy Justamente. buenos. No consideran, fueron 3 o 4 años seguidos. Este, pero después de la Ponce, cómo le diste continuidad a tu formación como chelista? Y nada, mira, yo comencé en la Ponce porque soy de la primera generación en 1978 y luego como en el 82 vino la Sinfónica en el 81, ¿verdad? Ciertamente. Ujú, Pero alternamente con la Ponce que daba clases en la mañana, yo asistía a la orquesta juvenil con el maestro Robles, ¿no? Entonces yo era el chelista ahí y luego Mario Gustavo sí, ¿cuál? era el Sí. bajista.
Y Luis Flores era el violista, entonces dice el Violista. maestro, pues ya tenemos la orquesta, ¿no? Ya tenemos la viola, el cello y el contrabajo. Y entonces fue Ajá, que empezó a poner más repertorio, ¿no? Y ajá. justamente pues ahí estaba también Lautaro, ¿no? Que mi cuñado, mi esposa Erika, ¿no? Cuando estábamos jovencitos ahí, pues ahí Sí. tocábamos en esa orquesta juvenil. Luego, algunos compañeros como Alejandro Calderón, también los hermanos Calderón eran los violinistas de esa orquesta juvenil. Ajá. Luego ellos, pues bueno, terminaron la prepa y se decidieron a estudiar otra carrera. Y entonces la orquesta como que ya pues, se desmembró un poquito. Entonces el maestro formó un cuarteto de cuerdas, donde tocaba él el primer violín, Saúl Robles el segundo violín, Lautaro el violista y yo el cello. Ujú. Y entonces acudimos a un festival de música de cámara de San Miguel Allende en el año Mm, 81. Y pues ahí conocimos a, no, pues unos super cuartetos, ¿no? De cuerda y supergrupos, ¿no? Conocimos al Fine Arts, al Budapest Trio y a un cuarteto extraordinario que se llamaba el Manhattan String Quartet, que pues ujú, daba clases en la escuela de Manhattan, ¿no? En Nueva York. Y ujú. entonces tuvimos ahí la oportunidad de tomar sus clases, tanto de instrumento como de música de cámara. Y ese Entonces, festival era cada año, ¿verdad? era cada año exacto, duraba 3 semanas, pero de mucho, muy arduo, se trabajaba muy duro. Y entonces fue también a mí lo que me abrió esa expectativa, ¿no? Esos festivales y luego también los festivales de la Sinfónica Nacional, donde conocí a un excelente violonchelista que es Sally Vandenberg, que Ujú, también nos dio clases ahí y también, pues eso también contribuyó mucho para que yo me motivara y tuviera y tomara criterios, pues, para dónde seguir, ¿no? ujú. Al año siguiente vino la maestra Bojena Slavinska a dar esas clases porque también vino la Sinfónica y entonces fue cuando yo acudí con ella a México. Entonces iba a estudiar Mm. a México, o sea, de aquí. Iba- Entonces, ujú. ajá, Sí, eso sí. fue como el año 83, 84. Si recuerdo también, Saúl y el maestro Robles estudiaban en una academia en México, se llama Yuriko Kurunuma, que aplicaba ahí metodología Suzuki pues muy interesante, ¿no? Tenía, o sea, una muy buena academia. Y entonces me dijo, pues vente, mira, si ya nomás con Boyena, vente, vámonos aquí con la maestra Yuriko a su academia. Y entonces estuve con una maestra que se llama Mariji Jova, ¿no? Y bueno, así, o sea, realmente, pues tuve muchos guías, muchos mentores, pues muy buenos. Creo que pues gracias a ellos, ¿no? Pude desarrollar, pues, el cello. Claro, siempre en una búsqueda, ¿no? Exacto, Por sí. obtener una formación sólida. Exacto, exacto. Ram. ¿Y cómo se da la licenciatura que obtienes en el violonchelo por el Conservatorio Nacional de Música? Mira, eso fue en los años 2007, en Ajá. donde el maestro Doro Fonseca hace el vínculo. Entonces yo tocaba en orquesta sinfónica y daba clases en la Manuel M. Ponce. Ujú, Y entonces hacen una convocatoria a nivel nacional, porque el conservatorio quiso expandirse. Y qué lástima, porque ya no siguieron con ese proyecto, ¿no? Entonces, ujú, hay un primer año en el 2007, como de sondear cuánta gente podían captar ellos. Y pues aquí resultaron como, ¿no? Como 50, así, inscritos. Y después no se hizo nada ese año, sino hasta el 2008, que vuelven a regresar con ese proyecto y ujú, entonces ya de manera estable hacen un examen de selección para algunos maestros, pero también porque también en el Instituto Cultural tenía pues prospecto de poder abrir una carrera a nivel técnico con los alumnos y ujú, entonces teníamos maestros del conservatorio que venían y nosotros íbamos para allá, o sea, ellos venían y nosotros íbamos, ¿no? ujú. Y, y entonces en 2011, 2012, más o menos, pues ya, o sea, nos dieron la oportunidad de presentar examen profesional allá en México, ¿sí? Ah, Y pues todas las materias, ¿no? Yo recuerdo que a unas
exámenes de unas materias duraban 2 días, ¿no? O sea, empezábamos un sábado con el examen y continuábamos en la tarde y el domingo le continuábamos, ¿no? Con los exámenes. Ahora, Pero no, pues, o sea, excelentes maestros. Pues, mis maestros tenían mi edad, ¿no? El maestro Islas, ¿no? Recuerdo que tenía mi edad, pero pues, él tenía un máster en Juilliard, ¿no? En composición y mi profesor de cello, mucho más joven que yo. Pero mira, no, claro, sí, sí. Lo importante era acreditar la licenciatura. exacto, se llamaba Vile, Guillermo Vile, Kubi Bonem se llamaba el maestro, finlandés, no, pues un súper nivelazo, una escuela increíble, o sea, que también le doy muchas gracias porque como que me ayudó a estructurar, como a reeducar muchas cosas, ¿no? Muchos conceptos que luego también me sirvieron para poder yo aplicarlos con mis alumnos. Es Vilecu Órale. Viborem, ¿no? Que él decía que traducía aquí como Guillermo del campo, ¿no? Entonces, Órale. tocaba en la Filarmónica de la ciudad y su esposa era mexicana y luego parece ser que se regresaron a Finlandia a vivir con sus hijos y todo eso, ¿no? Oye, Arturo, eh, bueno, ya me comentaste cómo fue dándose tu formación como chelista, eh, pero paralelo pues a toda esta formación que incluso pues hasta la fecha continúa, o sea, el músico siempre tiene que estar como formándose e informándose, ¿no? Ciertamente, sí, hermano, sí. Repasando cosas, etcétera. Pero hay un camino también como intérprete, como arreglista, Sí, como músico, no sé si incluso como compositor. ¿Tú en qué momento inicias tu carrera, digamos, profesional como músico ejecutante? Y lo inicias con la orquesta de Jalisco, con la Sinfónica de Jalisco, o cómo, por sí, dónde empieza mira, esa trayectoria? sí, con la Filarmónica del Bajío, con el Ah, ok. maestro Sergio Cárdenas, porque Ah, cuando él vino aquí en los festivales de la Sinfónica Nacional en claro. Aguascalientes, en el año 81, 82, era el maestro Sergio Cárdenas, que El en aquel director de la entonces Nacional. tenía 28 y 29 años, que venía Ajá. de una formación en Salzburgo, pues en Austria, eh, eh, o sea, súper joven, súper talentoso el maestro. Entonces, él funda la Orquesta Filarmónica del Bajío en el año 1988. Ujú. Y entonces, a raíz pues de un compañero, David Quintanar, que trombonista, ¿Cómo no? si recuerdas, David Sí, Quintanar, claro. entonces él va para allá para hacer una audición. Entonces dice, hola, ¿sabes qué está el maestro Cárdenas? Y mira que está, pues ve a hacer una audición a ver qué te dice, ¿no? Pero al inicio como que íbamos como que porque iba a abrir, perdón, una academia que iban a abrir con profesores de ahí. Entonces íbamos más bien para ver lo de la academia, para estudiar en la academia. Sin embargo, ya cuando llegamos ahí, dijo, bueno, pues ¿por qué no audiciona, no? Y entonces ya Ujú. nos ubicaba porque él no, pues vino aquí en Aguascalientes. Por los cursos de verano de la Sinfónica Nacional. Exactamente. Entonces hicimos, recuerdo que una audición, 2 pruebas, entonces dice, miren, si los aceptamos, solamente que estudien en la academia. Dije, no, pues excelente, ¿no? O sea, si eso Claro, veníamos y aparte nos da oportunidad de estar en la orquesta y de aparte tocar, estudiar. claro. Y entonces fue que ingresamos, justamente Saúl, Robert, Lautaro y yo nos fuimos, ¿no? Ujú. Para allá. Y entonces, pues sí, teníamos compañeros en una orquesta multicultural, donde había compañeros, sobre todo de Europa del Este, compañeros de la Olin Yoliste en la Ciudad de México, que habían sido discípulos de Jorge Ricci, ¿no? Eminente pedagogo violinista. Ujú. Y entonces, pues fue un aprendizaje, ¿no? Tanto de los profesores como de los compañeros el mismo repertorio que tenía. Entonces, ahí teníamos la práctica orquestal, teníamos práctica de orquesta de cámara que dirigía el maestro, porque también nos decía, ¿saben qué? Quiero que estén ustedes aquí. Y Ujú. teníamos nuestras clases con otro profesor, ¿no? Que se llamaba Tamás Lakatos, ¿no? Un húngaro que también fue mi profesor ahí. Y aparte hacíamos cuarteto de cuerdas, ¿no? Hacíamos por ahí y trío, ¿no? Entonces, también, yo quisiera también mencionar otro maestro que para mí fue súper importante, que es el maestro Víctor Manuel Cortés,
Ujú. que tomé clases de cello también con él y de lectura de partitura. Entonces él era director de orquesta y me dijo, mira, pues métete a estas otras clases y entonces comenzar con un poquito con la dirección de orquesta, porque a lo mejor algún día vas a dar clases y vas a necesitar dirigir el ensamble de la Dirigir. escuela y pues ahí, ándale, métete. Entonces fue también otra persona que me ayudó bastante. Pues he tenido la suerte de conocer muchas personas que me ayudaron bastante, ¿no? Ajá. Para formarme. Oye, obviamente cuando estás estudiando un instrumento como el cello, pues la aspiración normal o la aspiración natural sería querer formar parte de una orquesta. Pero aparte de esa aspiración que es natural de formar parte de una orquesta o de un ensamble así más o menos importante, que sea también como una fuente laboral, ¿qué otras inquietudes musicales fuiste desarrollando al paso de todo este camino que vas recorriendo simultáneo entre el seguirte formando, el ser un ejecutante y luego también empezar a dar clases? ¿Qué intereses musicales tenías como para desarrollar tú de manera personal? Sí, mira, yo considero que, porque en un principio pues, era el cello, los ensambles, la orquesta, la música de cámara. El que me despertó un poquito a seguir a otros campos fue la clase de análisis de partitura del maestro Víctor Manuel Cortés, Ujú. porque ya empezábamos a analizar obras y entonces por mi cuenta empecé a analizar obras, ¿no? Y ver varios estilos y corrientes de composicionales mm, eh, y poder ver la música ya, pero un poquito fuera del instrumento, ¿sí? Un poquito fuera. Ujú. Entonces fue que empecé a hacer un poco de arreglos, pero luego es difícil, ¿eh? Porque no te puedes dedicar, o sea, no puedes, como si, chiflar y comer pinole, o sea, que son carreras muy distintas, ¿no? Tanto la composición como es la dirección, el cello, no te puedes dedicar, o sea, bueno, en mi caso no, o sea, no tuve el suficiente talento para poder desarrollar todas, ¿no? Al mismo tiempo, porque tienes que Ujú. dedicarle bastante, ¿no? Si hay que componer, pues hay que dedicarle mucho tiempo a la composición, Claro. ¿verdad? Y si vas a dirigir, hay que también estar practicando la dirección bastante, que también tuve Sí. oportunidad luego de aplicar eso cuando di clases en la Universidad de las Artes con los alumnos del TCU. Ajá. eh, Ahí compartíamos, era asistente ahí el maestro Enrique, ¿no? Con la orquesta, entonces tuve ahí la oportunidad Enrique dirigir, Macías. sí, de dirigir a la orquesta de estudiantes, ¿no? Ok. Entonces, yo considero que, pues es eso, Abraham, mira, y entonces en la nivelación del conservatorio, pues nuestro maestro de pues de historia de la música, pues era musicólogo. Entonces de ahí pues me despertó un poquito por entender un poquito qué es la investigación, pero también es un campo pues extensísimo, muy amplio, Claro. No, ¿verdad? es que todas estas ramas No, de la música son especialidades. exactamente, entonces no, O pues no hay, sea, tienes que dedicarte al 100%. exacto, exacto, pero eso me hizo también descubrir así del aspecto de la musicología, pues cosas muy importantes, o sea, porque escuchaba un autor y entonces ya me metía yo, pues ver la contextualización, por qué fue creada la obra, ¿no? En qué latitud, pues, en qué punto geográfico se desarrolló, en qué época, qué contexto Claro. cultural, entonces, pues es un universo, ¿no? Un mundo Sí, donde la música tiene que ver pues, con todo, ¿no? Ya, ¿verdad? Con cuestiones históricas, claro. antropológicas, Sí. sociológicas, ¿no? Artísticas y Oye, Arturo, después de la Filarmónica del Bajío, ¿pasaste a la Sinfónica de Jalisco? ¿O cómo fue esa sí, transición de las varias orquestas en las que has estado? mira.
y que ya Ajá. luego entraste a la Sinfónica de aquí de Aguascalientes y es en la que pues hiciste una carrera más larga, ¿no? ¿Cómo fue ese trayecto? Sí, mira, primero en el año 88 fuimos con el maestro Cárdenas a la Filarmónica. Y luego año 89, pues yo quise probar un poquito, audicionar a otras orquestas. Entonces el maestro Manuel de Elías estaba en la Filarmónica de Jalisco. Dije, pues voy a probar, ¿no? Para allá. Entonces, pues fui y luego ya me quedé. Ujú, Y, todo ese año, el maestro Manuel de Elías, pues compositor. Entonces hubo muchos estrenos mundiales para música electrónica y orquesta de música contemporánea. ujú, O sea, era un programa muy variado, ¿no? Pero como compositor sí tuvo muchos estrenos mundiales en esa época. Luego yo así valorando, pues hubo la oportunidad de regresar otra vez a Guanajuato y ahí donde me quedé otro tiempo, otros 2 años, ujú, hasta que la Filarmónica del Bajío pues cambió de sede, se fue a Querétaro y, e incluso en Guanajuato nos hicieron la invitación para que, o sea, cambió de administración gubernamental y dijo, no, es que no queremos tener dos orquestas, porque en ese entonces Guanajuato tenía dos orquestas, que era la Sinfónica de la Universidad y la ujú, Filarmónica del Bajío. Entonces ellos querían fusionar, como que dar oportunidad a quien quisiera audicionar para la Sinfónica de la Universidad. Y entonces al maestro Cárdenas le ofrecieron llevar pues la titularidad del nombre, ¿no? De Filarmónica. Entonces la llevó a lleva- Querétaro. ajá, Entonces hubo esa oportunidad de decidir si yo me quedaba en la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato o venir a Aguascalientes porque se estaba abriendo en el año 92 la Sinfónica de aquí, o sea, y ujú, entonces dije, bueno, vamos a probar, entonces regresamos. Y fue que ya ujú. pues tuve la oportunidad de estar 28 años aquí en la Sinfónica Wow, en la OSA. de la voz, exactamente, ya se parece, eso no sé cómo pasó tan rápido, tanto tiempo. Oye, en ese Ajá. tiempo, el director fue Gordon Campbell, ¿o cuál fue el primer director? Era Alfredo Ibarra. Ah, Alfredo Ibarra fue ese año 92. ajá, Luego sí fue Gordon Campbell, sí, Gordon Campbell. Y ajá, duró pues un buen tiempo. Después de sí, Gordon, como 7 años, una cosa así, o 6. Luego vino el maestro Enrique Barrios también. Posteriormente estuvo el maestro Román Revueltas, ¿no? 12 sí, años, muchos años. dos sexenios. Y después de Román, a mí me tocó José Arián. No, o sea, Arián, muy excelente, bueno. excelente músico, ¿no? Excelente. Pues Sí, todos muy buenos, ¿no? Román también es un gran violinista, ¿no? Y luego escritor y luego pintor, ¿no? Y se hicieron cosas muy, muy interesantes. También, pues aprendí muchísimo, muchísimo, pues, por los claro. repertorios que hicimos, ¿no? Aquí en la Sinfónica. Oye, Arturo, háblanos de un proyecto, pues que yo recuerdo que duró bastante tiempo, Ajá. que fue el Trioco y el Shauki. Ah, cierto, sí. Que pues ese fue a iniciativa tuya y de Saúl, supongo, que estuvieron pues dándole un buen rato. Yo creo que duró una buena cantidad de años ese proyecto, ¿no? Sí, mira, cuando yo regresé en el año 92, luego en 93, 94 regresó Saúl, porque ellos sí se fueron a Querétaro. Ellos fueron Mm, con el maestro Sergio Cárdenas, después de Guanajuato, de la sede en Guanajuato. Y ujú, entonces vino Saúl, y después que al año siguiente viene Lautaro. Entonces, pues sí, dije, bueno, vamos a hacer música de cámara, vamos a hacer algo, ¿no? ujú, Pues fue iniciativa de los tres, ¿no? Entonces que empezamos a hacer ujú. el trío eh, y empezar a explorar pues el repertorio del trío de cuerdas. Ajá. Pero también fue como otra etapa, ¿no? Otra etapa o sea, para música de cámara y entonces hicimos, pues no bastantes conciertos, más o menos, no más o menos, sino conciertos con repertorios muy, muy, muy bonitos, ¿no? Y Ujú, luego nos tocó hacer una gira centro-occidente, ¿no? Que eran varios estados ujú. y,
desde Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. Claro. Si, Y en si esa haces época no como estaba nueve tan estados, como está ahora, ¿no? no, no. Más o menos, sí, sí, Abraham. No fue una Haces experiencia como tres conciertos o cuatro conciertos por cada estado. exacto, era que duraban 30 días, todo un mes, ¿no? Súper Eh, agotador, pero no, bueno, disfrutamos mucho esa. sí. Oye, ¿y cuánto tiempo duró el trío el Shack? Yo me acuerdo de ustedes, pues, que anduvieron rolando un buen rato, ¿no? Pues yo creo que duramos como unos 6 años, Abraham, como desde el 94 al 2001, así. Ajá. Ajá. Y luego, ¿por qué se desintegra el trío? Pues cambios de sede, o sea, pues empezó Saúl salió y luego Lautaro salió, este, va, o sea, por distintas ciudades, entonces pues ya fue más difícil, ¿no? Ujú. Esta, continuar, ¿no? Pero después hicimos varias cosas. Cuando había oportunidad de juntarnos, hacíamos algunas cosas. Luego es difícil también por las sedes, ¿no? Claro. Arturo, Ajá. y toda tu trayectoria, digamos, docente, porque esa es otra parte, ¿verdad? Importante, que también requiere una formación, pues también aparte. Toda tu Ajá. trayectoria docente, ¿dónde inicia y qué tanta continuidad ha tenido? Ujú. Pues has tenido incluso cargos como coordinador, etcétera, Sí. etcétera. Pero ¿dónde inicia y qué tanto disfrutas esa parte de la música? Pues mira, para mí la educación es algo también, pues, algo increíble, o sea, pues parte de mi vida porque yo disfruto mucho transmitiendo y compartiendo aprendizajes, más que nada, ¿no? Aprendizajes. Porque cuando enseñas, también uno aprende y aprende uno bastante, ¿no? De los mismos alumnos, porque uno tiene una fórmula a veces para enseñar, y entonces como el alumno aprende, es a veces de manera distinta, entonces te enseña otras cosas, ¿no? Y descubres otras Ujú, cosas. O simplemente los alumnos te comentan, maestro, yo descubrí esta forma o esto que, y se me hace a mí bastante interesante siempre, ¿no? ujú. La cuestión de las clases, pues siempre fueron, yo recuerdo desde los años 80, porque tuve oportunidad de trabajar, es decir, estudiaba en la mañana y daba 2 horas de clase al día por la tarde. Ujú, Y había, pues, varios compañeros profesores. Primero trabajé con Panchito Reyes de Lara en un proyecto que él tenía sí. en una escuela, no me acuerdo cómo se llama, si Do Re Mi, que utilizaba metodologías activas de educación musical como Montessori, Mm, y entonces ahí también me despertó mucho por esta eh, eh, tipo pues o tendencia educativa. sí. Luego trabajé un ratito en secundarias, pero no me gustó tanto, fíjate, no me gustó. Luego en jardines de niños y luego en educación especial por invitación de Panchito. También trabajaba como 2 horas diarias, ¿no? Entonces, de ahí hubo una oportunidad de aplicar una beca para ir al Instituto Orden Salzburgo, Austria, ¿sí? Ujú, Y entonces, pues la aplicamos, ¿no? La aplicó Alfredo Pérez de la Torre y la aplicó también Panchito, creo que años antes, ¿no? Para ir a ujú. estudiar, parece que él fue a Al Alemania. Instituto Or. Exactamente, entonces, pues ahí también descubrí muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo para la pedagogía musical. Ujú, Y ahí recuerdo yo pues eran maestros de varias partes del mundo que aplicaba de manera distinta esta metodología, estos principios pedagógicos orfeanos. ujú. Entonces, eso también se me hizo muy interesante, ¿no? Que no era una metodología muy acotada, sino era una metodología muy amplia, ¿no? Que ¿Fuiste era, becado allí o cómo fue? mira, sí tuvimos que pagar asistencia y avión, pero lo de la, Ajá. lo de la escuela, pues nos lo dio la beca que obtuvimos. Mm, En aquella época, a los estudiantes había una credencial que se llamaba CETEG, creo que sí recuerdo eso, que te daban descuentos ujú, especiales por ser latinoamericano.
también te daban en la escuela descuentos y pues, no pagabas, ¿no? O sea, han hecho muchísimos privilegios que no sé si ahora existan, ¿no? Claro. Pero entonces, eh, pues eso fue a descubrir. Luego regresando aquí a México, había un curso en la Nacional que venía, por ejemplo, Josh Wittak, que tenía esa misma metodología, entonces íbamos y lo tomábamos. Y así fui alternando, ¿no? Pues esa formación pedagógica. Ajá. ¿Y dónde has, o sea, en qué instituciones has estado desarrollándote como maestro? ¿Estuviste en los Arquitos? ¿Has estado en la Universidad Autónoma? También Ujú. tienes una larga trayectoria en eso, ¿no? Sí, en los Arquitos, déjame hacer una memoria. Bien, A ver. cuando recién llegamos, en el 92, cuando recién llegamos a Aguascalientes y para ingresar a la Sinfónica de Aguascalientes, yo trabajo en la Manuel M. Ponce como profesor de cello y entonces los Arquitos se funda en 1994, pero yo llegué en 95 para estar a cargo de los talleres de música de ese centro cultural. Recuerdo que era Ujú, el licenciado Otto Granados, pues, era el gobernador del estado, entonces le dio mucho auge a ujú, esto. ujú, Y pues ahí tuvimos oportunidad de desarrollar ciertos criterios educativos y pues no, también fue un crecimiento para mí y para mis compañeros, ¿no? Que en esa época nos acompañaron. ujú, Hasta el año 2000 que yo voy a la Manuel M. Ponce para hacer otro proyecto, pues en el turno vespertino, donde estaba yo a cargo del turno vespertino hasta 2 años. ujú, Eh, de ahí recuerdo bueno, ya hice otras cosas, ¿no? Hice otros proyectos. Y volví a la universidad cuando se formó esto en el 2008. Y desde entonces estoy ahí, alternamente con la Universidad de las Artes también, que cuando ya me jubilé de la Orquesta Sinfónica, pues tuve que también jubilarme de ahí, ¿no? Pero también que disfruté mucho de esas etapas, ¿no? De poder claro. estar Oye, dando oye, clases a Arturo, los alumnos. siento yo ahorita en Aguascalientes hay mucha oferta, este, mm, de escuelas de música, de orquestas, eh, Cierto. que, que por supuesto es muy positivo, pero la pregunta sería, eh, ¿qué futuro o qué perspectiva puede tener un joven que quiere ser músico y que se está formando en estas orquestas? ¿Tú crees digo, porque es muy difícil mantener una orquesta sinfónica o mantener un grupo incluso de cámara, pues es muy difícil porque casi siempre está basado en presupuestos gubernamentales que con las cuestiones de las crisis económicas y esto y lo otro, pues siempre están las cosas tambaleando. ¿Qué perspectiva tú crees que les espera a todos estos jóvenes interesados en formarse como músicos y que tienen como la intención de formar parte alguna vez de alguna orquesta? Mira, yo considero que para bien, sí, o sea, sí hemos avanzado de cierta manera, ¿no? Cuando yo comencé a estudiar música, simplemente en la preparatoria, ¿no? Pero dije, pues yo me quiero dedicar a estudiar música. Y entonces los mismos compañeros, no, ¿y eso qué vas a hacer? ¿Dónde lo vas a desarrollar? Los mismos maestros, como que había poca sensibilización, ¿no? Ujú. Para esto, ¿no? Sin embargo, creo que ahora sí se está valorando realmente, al menos en los contenidos educativos, la importancia de la educación artística, ¿no? Pues en todas las áreas, ¿no? Tanto en el aspecto formativo como en el aspecto social, o sea, todo esto impacto. De ahí que han surgido, pues, modelos educativos como estos de las orquestas, escuelas orquesta, ¿no? Como la Esperanza Azteca, ahora Jesús María tiene una. Hay otro proyecto que he visto por ahí que es el Compás, ¿no? Parece que Compás, que es de nosotros, es de IMAC. exacto, ¿no? Que ese tiene bastante repercusión social. La única Claro. cosa es que, bueno, esto
cuando tú inviertes en educación y en arte, pues no se ven los resultados así de inmediato, ¿no? Se ven a largo plazo, pero es importantísimo este impacto, esta labor que se hace, ¿no? Yo considero que a nivel social, a nivel también individual, es muy importante, porque aunque los jóvenes no se dediquen luego a las artes, esta sensibilización que tuvieron, eso les va a ayudar para, de alguna manera, tener otra visión, pues, en cuestión empática, ¿no? Con sus propios conciudadanos, ¿no? Si son Claro, luego científicos o son hasta políticos, dicen, no, bueno, a ver, necesitamos aquí que traigan una orquesta de violines. Bueno, contrátala, ¿no? Pero si no, van a decir, no, no, ¿sabes qué? Eso, ¿para qué? Eso es un gasto que no sirve para nada, claro. ¿no? ¿Verdad? Yo considero eso, ¿no? Y bueno, cuando yo empecé a estudiar música, cuando empezamos, ¿recuerdas? Que Ujú. eso, pues, yo me imagino que en cuanto a la relación eh, de la población, pues estaba un tanto bien, cumplía con expectativas. En el momento que está creciendo, yo pienso que es de las cartas buenas que tiene México, ¿no? El que haya invertido, Claro. el que sea, no sé si esta motivación fue por los ejemplos que tuvo Venezuela, ¿no? Con estas orquestas escuelas, ¿no? Que estuvo eh, porque ahí surgieron este proyecto, ¿no? De los coros y orquestas. En Colombia también. Ay, mira, entonces han tenido unos resultados magníficos, ¿no? Pues pues con Dudamel es parte de esto, ¿no? Claro. Me parece que es Espriu, ¿no? Uno de de los iniciadores Ajá. No, de los no. que concibieron este proyecto. Órale. Y yo pienso que eso, pues mira, si no hay continuidad, pues sería que se retome y que se retome porque esto es pues muy bueno, o sea, ¿verdad? Y que para poder Claro. contrarrestar a toda esta digamos, cultura, pues yo me atrevo a decir que hay cultura, pero también de varias categorías, ¿no? Porque de repente vas, Hay cultura desechable, ¿no? exactamente, ¿no? Sí es cultura, pero o sea, mira que vas a veces en un semáforo y te paras y pues está Úsese y tírese. el altavoz con una banda ahí que, mira, mis respetos, pues, pero de todas maneras con un sonido abierto, así, que bueno, y no sé, ¿no? Toda música tiene es producto de un entorno cultural. Sin embargo, ahí también se nota la pobreza, ¿no? La escasez, o sea, de educación, de sensibilización, La educación, claro. de atención, Oye, ¿verdad? Ahí se oye, nota, Arturo, pues. yo a varios invitados les he cuestionado este tipo de, bueno, no es una pregunta, pero es una inquietud, una reflexión. Hablando de esto que tú dices tú del impacto social, el impacto educativo que puede tener este tipo de proyectos, que son también, estoy de acuerdo contigo, muy buenos, porque eh, abonan mucho a la sensibilización de la población. A mí me parecía que, por ejemplo, el Festival de la Sinfónica Nacional que hacían aquí cada año, que duraba un mes completo, también tenía un impacto increíble a nivel incluso regional. Ujú. Ahora, siendo Aguascalientes un estado pequeño que tiene, como tú dices, estas orquestas escuela y que cuenta con una orquesta sinfónica en la cual tú pues, has pasado buena parte de tu vida, ¿no sientes tú que sería muy bueno sacar a esta orquesta de su teatro y llevarla a los diferentes puntos del estado, a los diferentes puntos del municipio que ya es tan grande esta ciudad, para fomentar un poco más el gusto por esto, para acercar más este tipo de expresiones a la gente en general? Porque siento, es mi percepción, a lo mejor estoy equivocado, siento que siempre la orquesta con un muy buen nivel, pero siempre en el teatro, siempre en el teatro, siempre en el teatro, es como sentir, siento que es como un desperdicio, siento como que hace falta que la orquesta salga más, se acerque más a los diferentes sectores sociales de nuestra entidad. Sí, bueno, ciertamente. eh, Mira, durante todo el tiempo que yo trabajé en la Sinfónica, pues sí, siempre esperábamos a que en el teatro hubiera audiencia. Pero para esto hay pues una parte que nos encargamos de generar la música, de hacer una buena selección, que es la parte de dirección artística,
de la parte de la cuestión administrativa y de la generación de públicos. Y yo pienso también que pues todos deben de unirse a esta cuestión sobre el consumo de productos de calidad en la población. O sea, de Claro. productos de calidad, ¿verdad? O sea, cuando tú empiezas a darle calidad a una población, ella va a decir, no, yo quiero como del otro día, ¿no? Así de esa Y además, calidad, yo no quiero. y además que lo tienes aquí en Aguascalientes, o sea, Exactamente, exactamente. Entonces, sí hubo una época en que hacíamos giras a los municipios, pero siento que no había una continuidad. Y una continuidad porque siempre se elegían programas un poquito, pues, lights, ¿sí? Lights, o sea, mm, como muy y entonces, accesibles. muy accesibles, exacto. Y entonces el público a veces, si tú le das y le enseñas, o sea, el público aprende y empiezan a surgir los melómanos, ¿no? Porque, Claro. sin embargo, yo pienso que no hubo continuidad y un buen seguimiento, ¿no? Ahora, no tan solo la Sinfónica debería tener este cargo, sino que también consolidar orquestas juveniles en estas escuelas de Grupos de orquesta. cámara, etcétera. Exactamente. Ahora tenemos varias, bueno, la universidad que también tiene su orquesta y sus grupos de cámara, que muchos están trabajando y tienen un resultado muy decente, o sea, muy bueno, o sea, de exalumnos también. También, Ujú. pues, crear foros, ¿no? Como que de repente también generan aquí en el IMAC, que son Exacto, foros, buenísimos, foros son diferentes buenísimos. que no sean siempre el teatro, o sea, porque la gente a Exactamente, veces ya no tiene chance o no trae en la mente acudir al teatro. O sea, exactamente. necesitas sacarlo del teatro y Otros llevárselos, espacios, ¿no? Otros espacios de convivencia social, sí, ¿verdad? Entonces, ahora, todo esto es un vínculo, queramos o no, está vinculado, ¿no? Porque si por ejemplo, en la iglesia de la Purísima, de repente hay un recital con un trío, un recital con un grupo de cantantes, eso también abona, ¿no? claro. Solamente que sí, o sea, los programas, por ejemplo, de invitación a ver a los conciertos de la orquesta o que salga a otros foros, también debe estar muy bien planificado y Claro, luego que implica evaluar una logística más exactamente compleja. y que tengan una evaluación de resultados para ver por dónde, ¿verdad? Implementar otros proyectos. Pero también yo considero que también hacen falta la generación de más orquestas, ¿no? De más orquestas Ujú. para que tengan otros impactos y que van abonando a lo mismo, ¿no? La difusión de la música de concierto, de la música un poquito más, pues más pensada, más elaborada, ¿no? Que es un producto cultural, pero elevando ese nivel de calidad, ¿no? Fíjate que es muy importante lo que mencionas de la calidad, porque eh, justo yendo a la metáfora de la cuestión desechable, eh, si tú compras una prenda de vestir, pues no quieres que sea desechable, quieres que sea de calidad y que dure, que perdure lo más posible. Y sería lo mismo también el consumo de la oferta cultural, que haya oferta cultural de calidad y que perdure en la sensibilidad de la población, no algo que es una simple moda de un mes o de un año y ya se pasó y ya nadie se acuerda de ello. Es importante esto. Arturo, tú has pues hecho una larga trayectoria en la música, como tú dices, de calidad, en la música académica, en la docencia académica. Tus inicios fueron en el rock, pero en el rock y en la música popular, como dices, en las estudiantinas y todo, y te fuiste pues por el lado de la música más seria, digamos. Ahora que ya parece que te retiraste de la orquesta sinfónica, ¿cuáles son tus proyectos como músico ejecutante o como compositor? ¿En qué estás trabajando o cuáles son tus planes? Bien, mira, ahorita me estoy dedicando prácticamente a la docencia y también soy maestrante de una maestría que se llama Cognición y entonces ahí me dan la oportunidad de dirigir todas las tareas que me dan y los trabajos que me dan Ujú. para dirigirlo a la educación musical. Y me gustaría yo dirigirlo, o sea, seguir dando clases y haciendo música, ¿no? Bueno, yo considero en este sentido sobre la cuestión de la música popular que hay música popular
y música comercial de mucha calidad, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el pop que se dio en los años 70, 80, porque hay melodías buenísimas. Me gusta el jazz, me gusta la música de folclórica, que tiene un alto nivel de calidad, ¿no? Porque de ahí la música clásica se nutre, ¿no? Todos los nacionalismos, Claro. siempre es una fuente de nutrición, tanto de ida y de vuelta, ¿no? Y luego la música popular se adquiere algo de la música académica, se enriquece y es de mayor. De repente yo no estoy de acuerdo así con esas músicas que es, bueno, que se dan populares, pero de baja calidad, ¿no? Como que, bueno, no quiero hacer aquí un juicio de valor, pero de repente va uno caminando y en el semáforo sale el compañero acá con un altavoz, con música de esas norteñas o narcomúsica. Ay, que Dios mío, ¿no? Pero sin embargo, cuando escucho un mariachi, cuando escucho música folclórica, algo que es más auténtico, más del pueblo, o simplemente un grupo de rock, de chavos que están empezando, que quieren sensibilizar, yo lo veo y lo aprecio más, ¿no? O sea, Claro, es que, ¿verdad? bueno, hay música que es nociva, ¿verdad? O sea, hay música que es no saludable y hay música que Exacto, enriquece. O sea, exacto, exacto. el género musical o el origen de donde venga puede ser muy diverso. En todos los géneros musicales hay música buena y hay música no tan buena. Pero Exacto. justamente, pues estamos últimamente, a últimas fechas, en los últimos años hemos estado invadidos por músicas como no muy saludables, nocivas, que fomentan, pues, cosas que no son buenas para la sociedad, por supuesto. Este, y bueno, me estabas comentando de tus planes en la cuestión pedagógica. Sí, ciertamente, ¿no? Pues eso es lo que ahora me estoy dedicando a las clases. Ahorita estoy en la universidad y, y, y bueno, es lo que mi plan a futuro es hacer música de cámara y seguir enseñando, ¿no? Ahora Componer, por la pandemia se ha cerrado un poquito, ¿no? Un poco de poder ir a dar clases a otros sitios, pero ahora que ya nos empecemos que empecemos a salir de la pandemia y hay oportunidades, pues sí me gustaría hacer otros cursos, ¿no? Con jóvenes, y poder hacer conciertos didácticos y dar algunas clases, ¿no? Que es lo que es mi pasión, ¿no? O sea, tanto hacer música y compartirla, ¿no? te preguntaba que si al mencionar hacer música, ¿es ejecutar música o también componer Sí, mira, la composición, o sea, hice algunas cosas en composición porque mi esposa trabajaba en el Instituto Cultural y tenía un programa a cargo que se llama, era Alas y Raíces. claro. Entonces, de repente promovía todo, pues, teatro, artes plásticas. Entonces tuve oportunidad de hacer la música para 3 obras de teatro infantil. Y si tengo la oportunidad, pues también hacer un poquito de experimentar componiendo música pues me gustaría componer para diseño musical, por ejemplo, para series, para obras de teatro, para todo, ¿verdad? Porque Ujú, ahí, como que no se requiere un alto nivel compositivo, simplemente elegir algo que sea interesante y bueno, o sea, lo viertes, ¿no? Lo, lo graficas, lo acomodas, ¿no? Que ujú. tenga una relación que acompañe, pues, a un argumento, ¿no? Eso prácticamente, ¿no? Que también, pues, viene siendo prácticamente, pues, otros de mis proyectos, ojalá tenga la oportunidad de desarrollarlos. Ok, Arturo. Oye, Arturo, pues vamos a pasar a comentar, como siempre, con nuestros invitados o invitadas, un disco muy importante que es para ti. Yo, francamente, te comento, no conocía yo esta obra de este músico, de este compositor. La estuve escuchando Ujú. eh, y es un disco de Steve Reich, un Ajá. compositor básicamente, pues, conocido por el minimalismo y que presenta en este disco dos obras, ¿no? Que es Different Trains y Electric Counterpoints, en el que Sí, participa Pat Metheny, ¿no? Que yo lo estoy escuchando y es meramente un minimalismo así tal cual. Y me sorprende a mí escuchar a Pat Metheny haciendo este tipo de música.
porque pues, Pat Metheny es parte del jazz y es un improvisador extraordinario. Y pues aquí oyes loops y que se van encimando uno entre otro. Es un disco de 1990. Yo ya conocía a Steve Reich porque incluso él colaboró alguna vez con Jorge Reyes en algún disco. Sí, Eh, sí, y no conozco mucho su obra, pero bueno, sí tengo como alguna información al respecto y como te digo, ya había escuchado algo de él. Me parece un disco muy interesante y yo me esperé que me fueras a decir cualquier otro disco de rock progresivo porque yo sé que conoces mucho rock progresivo o cualquier alguna otra obra, a lo mejor orquestal o música de cámara, pero ¿por qué es importante para ti este disco de Steve Reich, el Different Trains? Mira, cuando me dijiste que tenía que elegir un álbum, un disco, yo dije, híjole, pues cuál, porque me gustan un montón de, de discos. Claro. Pero bueno, mira, una de las obras también que también me impactó fue la Tubular Bells De Mike Oldfield. de Mike Oldfield, exactamente, que era un minimalismo, pero todo no estaba tan categorizado, pues, ¿no? Como minimalismo. Ujú. Y sin embargo, cuando yo escuché en los años 90 a Steve Reich, y, y dije, no, pues qué padre música, porque genera unos estados, como estados, ¿no? Anímicos, y te hace evocar cosas, ¿no? O sea, tiene células y parece ser muy repetitivo, pero porque queremos a veces escuchar las músicas con una narrativa, así como la música clásica, ¿no? Que tiene Claro, sus un temas, sus desarrollo. desarrollos de temas, sus exposiciones y sus... Bellísimo, ¿no? Porque a mí también yo disfruto mucho también la música sinfónica. Sin embargo, aquí dije, con pocos elementos construye una narrativa y esa narrativa te sugiere muchas situaciones, y planos mentales, pues, ¿no? Entonces dije, no, pues qué padrísimo, ¿no? O sea, le pones ahí unos paisajes, eh, unos bosques, ¿no? O otro paisaje aquí de Aguascalientes, y eso te da otras, ¿verdad? Otras maneras, ¿no? Y Ajá. también pues mira que Pat Metheny pues es músico de jazz, y sin embargo, ¿cómo hacen esa fusión, verdad? O sea que no hay, para la música no hay barreras, ¿no? Y el resultado, mira, ahí está, pues qué padre, ¿no? O sea, Claro. A mí me resultó, bueno, al escuchar esta música, como tú dices, tiene como esa capacidad de hacerte entrar como una especie de trance. exactamente, Este, sí, sí, sí. y resulta como mántrico Ciertamente, este tipo de música, porque pues, te puede dejar ajá, como hipnotizado un rato en una meditación. Y ciertamente. es muy interesante, de hecho, creo yo me inclino un poco a hacer ese tipo de música cuando improviso yo solo con mis cosas, porque hace muchos años que uso un pedal de loop y pues te da esas posibilidades, incluso de hacer música tú solo. Este compositor parece que estuvo, ¿Se está perdiendo el audio? ¿Se está perdiendo el audio? permíteme, es que me estaba entrando una llamada, es que estoy haciendo la grabación con el Ajá, teléfono. Decía que este compositor, Steve Reich, él empezó a explorar este asunto de los loops desde los años 70 con cierto. cintas, Sí, ajá, que repetían, como en algún momento lo hizo Pink Floyd, por ejemplo, con la introducción de Money, que era exacto. una cinta repitiéndose en un loop algo que grabaron. Pero bueno, ahora ya puedes hacer eso con un pedal. Ciertamente, Y mira, también otro sí, rasgo que me gustó esta música es por esto, con pocos elementos, y ahí se ve la creatividad, pues, del ser humano, ¿no? O sea, Tubular Bells, cuando se compuso, cuando la compuso McAuliffe, pues era un músico que no tenía muchos recursos, vaya, la redundancia musicales, ¿no? Pero tenía un gran ingenio y una gran creatividad, y mira el resultado, claro. ¿no? Sí, Entonces, creo que Mike Oldfield tenía 22 años, 21 22 años años cuando... exactamente, y tocaba la guitarra y el bajo y él, pues nadie creía en él, un músico desconocido, pero con un gran ingenio, con una gran creatividad y crea pues una obra, pues vaya, ¿no? Pues significativo dentro de ese ramo, ¿no?
Claro. Luego la tomaron para otros, para El Exorcista, ¿no? Que malamente, ¿no? Porque no tiene Sí, nada que ver, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero bueno. claro. Entonces, mira, Steel Beach igual, ¿no? Como este disco de Dark Side of the Moon, ¿no? De Pink Floyd, que es otro también de mis favoritos, como es el primer Ujú, disco conceptual, ¿no? Y entonces todo va ligado, ¿no? Y para la ujú. música creo que no hay barreras. Ahora en el siglo XXI, no, pues ya música sinfónica, no hay barreras, ¿no? O sea, se pueden entreligar y eso es algo que a mí se me hace una maravilla, ¿no? Claro. Pues muy bien, ahí está la recomendación para que los que nos ven y nos escuchen, escuchen este disco de Steve Reich, Different Trains, que trae dos composiciones, que es Different Trains y Electric Counterpoint. Yo digo, lo pueden encontrar en Spotify y sí es pues un buen inicio para explorar la música de Steve Reich, ¿no, Arturo? Ciertamente, ciertamente. Tiene otras cosas interesantes, pues esta corriente norteamericana del minimalismo, pero bueno, pues es una de tantas, ¿no? De la música que yo escucho y que pues, bueno, de alguna manera admiro, ¿no? Claro. ¿Verdad? Muy bien, Arturo. Oye, pues ya casi para despedirnos, no sé si quieras agregar o comentarnos algo que se te haya quedado por Pues, ahí olvidado. pues no nada más pues el agradecimiento ahora, ¿no? De darme esta oportunidad pues, de charlar, ¿no? Que luego es difícil hablar, por ejemplo, de uno, o sea, para mí digo, pues yo qué voy a decir, ¿verdad? ¿Qué digo? Pero mira, no, pues desde luego también la conducción que me has dado, pues evocado, ¿no? Pues muchos recuerdos muy bonitos, ¿no? Pues de mi vida, ¿no? De distintas etapas que tuve la experiencia de hacer música, ¿no? Y pues Claro, bueno, pues simplemente es pues la música es una de mis pasiones, ¿no? Y yo veo el mundo, la vida a través de ella, pues, ¿no? sí. Y Yo hacemos estas charlas, Arturo, porque creo que las trayectorias de personas como tú es importante compartirlas y son enriquecedoras para toda la gente que nos ve y nos escucha. sí, no, pues muchas gracias, Abraham. Yo encantado, ¿no? Encantado de poder compartir con tu público, ¿no? Y bueno, que ese, Hay, que ese hay, programa, digo, se me perdón, hace muy, muy interesante. Perdóname, Abraham. hay algo que se me pasó comentarte que el trío Coyol Shauki con arreglos tuyos participó en nuestro primer disco del Azote, ¿te acuerdas? Y Ah, en la ciertamente, sí, 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 presentación del, sí. en Sí, la no, sí, presentación del padrísimo. concierto. No, Eh, padrísimo, padrísimo. Luego ese tipo sí, de cosas no, me encantan, ¿no? Porque digo, no sé qué va a suceder, pero en el momento sale algo, dices tú, oye, ¿qué pasa? Si lo planeas luego, no, ¿verdad? Así con el solo, ¿no? Pues, también, también me gustó mucho esa participación, ¿eh? Y la pieza claro, donde me invitaste a hacer ahí, la línea del claro. Chelo, Abraham. La línea, sí, Y claro. bueno, No, pues muchos experimentos. claro, no, yo quiero felicitarte por este programa, ¿eh? Porque mira, quieras que no, es una manera de hacer crónica, ¿sí? Crónica, porque yo pienso que muchas, pues no, bueno, proyectos o instituciones no se han dedicado a ver, pues a la gente de a pie, ¿no? Que estamos haciendo las cosas al día, ¿no? Intentando ahí luchando por hacer cosas, ¿no? Y eso, pues es algo muy, muy importante, ¿no? La crónica, pues, ¿no? Que estás logrando con estas transmisiones, con este programa. Entonces, adelante, Pues enhorabuena y felicidades, ahora. muchas gracias, Arturo. Pues yo te deseo también que sigas adelante con tus proyectos, que vayas logrando todas esas metas que te has trazado, todas esas inquietudes que tienes, que las sigas realizando y que nos sigas enriqueciendo pues a generaciones de músicos, de chavos que están empezando en esto. Te deseo, pues te digo, todo el éxito del mundo. Bueno, Arturo, entonces, pues ahora me gustaría que nos presentaras el regalo que nos tienes, la interpretación que nos regalaste en video. ¿Qué es lo que nos vas a interpretar para el disfrute de todos de nuestro público? Sí, hermano. Mira, esa es la zarabanda de una de las suites de Bach, escritas para violonchelo solo, que es la suite en sol mayor. Y con mucho gusto, ¿no? Ahorita intenté hacer ahí utilizar un arco barroco y espero que les guste.
Muchísimas gracias. Muy bien. No, pues gracias a ti. Vamos a disfrutar esta zarabanda de Juan Sebastián Bach, para violonchelo solo, en la interpretación del maestro Arturo Reyes Barba. Yo me despido, como siempre, diciéndoles que yo del futuro no me acuerdo. Hasta luego.